A veces nosotros tenemos lo que son las velas grandes, ¿no? Y con una mecha corta, y el mercado aún así testea, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado esto, no? Y a veces uno entra en duda, ¿no? Porque dice, profesor, pero el impulso fue fuerte, y yo hubiese esperado que acá me se parezca un martillito y toda la vaina, ¿no? Entonces, por eso me han dado esas dos fotos de referencia, porque tenemos dos casos distintos para poder saber diferenciar cómo tomar el primer caso, en qué situación, y cómo tomar el segundo caso en otra situación, ¿vale? Este es un entrenamiento que recordemos que toda la semana tenemos entrenamientos nuevos, entonces no podemos tocar muchos temas hoy en día. Yo pienso que los temas que tocamos los 10 entrenamientos para mí son fundamentales en su proceso diariamente. Yo sé que por ahí tienen muchas preguntas que hacerse hoy en día, pero calma, ¿no? Con paciencia, que no solamente es el único entrenamiento que va a haber. Hay otro entrenamiento de viernes que también es para los nuevos, que también tocó temas actuales, pero básicos, o el otro miércoles, o también hay clases que ya están creadas y que también hay mucha información, ¿vale? Así que vámonos con calma y paciencia. Vale, chicos, vamos a dibujar un rato. ¿Por qué dibujar un rato? Porque es una simulación, ¿no? Y si esta simulación la llevamos a la realidad, mucho mejor aún, ¿ok? Vale. Eh, Estas dos imágenes que mando ahorita, el punto principal es la zona de testeo. Esas dos imágenes que mando ahorita te pueden servir para lo que es soporte, perdón, resistencia, o lo viene a ser lo mismo, soporte, o lo pongo, o techo y piso. ¿Ok? Para que quede más claro, porque a veces me dicen, profesor, pero tú me has dicho que solamente soporte, piso. Viene a ser lo mismo, ¿vale? La única diferencia es los tiempos, nada más. ¿Cuál es la diferencia? Que en el tema de soporte y resistencia, un testeo con otro testeo tienen que tener una diferencia de 2 horas a más. Y en cambio, el tema del techo y el piso tienen que tener una diferencia de 2 horas a menos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Menos de 2 horas. Esa es la gran diferencia entre lo que es resistencia y soporte y lo que es techo y piso. ¿Por qué? Porque lo que el mismo nombre lo dice, resistencia y soporte, el hecho de que se abra tanto tiempo el mercado en volver a testear, demanda toda una caída larga, ¿no? En cambio, lo que es el techo y piso, por ser tiempos cortos, lo que hace es fracciones pequeñas para romper la zona. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Bueno. Son cositas básicas, ojo, pero que igual siempre es bueno refrescar. Entonces, el mercado tiene movimientos bien extraños, ¿no? A veces suele pasar por los gaps, a veces suele pasar por velas envolventes, movimientos que uno no se lo espera. Y para eso tenemos que a veces prevenir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir en una zona de testeo? La forma más clásica es de poder ver tus dos primeras entradas que la zona de testeo ha sido creada. ¿A qué me refiero? Que las dos primeras veces que el mercado, en este caso, se ha caído. ¿Por qué? Porque tú puedes ver que el primer caso haya podido ser por esta plataforma, o sea, por esta caída mediante una vela verde, supongamos que viene a ser así. Y la siguiente es que ha podido ver, ha hecho esto, ¿no? O sea, tenemos dos casos distintos. ¿Por qué? Porque el primer caso, el mercado cae a través de un pequeño rechazo de la vela con la que llega, ¿cierto? En el segundo caso, el mercado cae a través de un martillo. Es igual que el ejemplo que te he puesto ahí en el grupo Diamond. En el primer caso, el mercado no suele caer al 100%, porque todavía se mantiene dentro de la zona. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que este pequeño contorno que está aquí está todavía dentro de una zona de conflicto. Y esto, si se hubiese quedado un poco más arriba, obviamente el mercado puede haber subido en cualquier momento. Por eso es que el primer caso se diferencia por el hecho de que el rechazo se ve al momento que llega a la zona, toca un precio X y comienza a retroceder. Ese retroceso que te deja el mercado en el primer caso hace que el mercado en la segunda vela se comience a caer. ¿Por cuánto tiempo? La diferencia en el segundo caso es que el mercado llega con una potencia alcista, con velas de continuidad o velas con impulso alcista, ¿por qué no? También, en el peor de los casos, y tendríamos que esperar un martillo. Pero ojo, recuerda que en ambos casos las velas están dentro de la zona de testeo. ¿Me dejo entender? ¿Por qué digo esto? Porque pues, supongamos que llegue un ejemplo X, ¿ok? Supongamos que quede así, y el martillo que está acá termine así.
Ojo, me refiero a la zona de testeo, ¿ah? Porque no estamos hablando de un nivel, ¿vale? Para que no confundan, porque sé que algunos dirán, pero profe, igual eso puede caer, ¿no? Porque no. La única forma que esto caiga es que tenga una referencia netamente de un cuerpo equilibrado a la misma altura. En ese caso, estamos basándonos en que la altura neta de toda esta zona es esta altura que está acá. Entonces, en este caso, el martillo, ojo, el martillo, el cuerpo no está tocando una parte de la zona, solamente la mecha. Y tuviésemos una confusión de nosotros poder entrar, obviamente. Nosotros decimos, ok, entramos a esta altura y el mercado comienza a caer, pero supongamos que en los últimos 10 segundos lo que hace es esto. ¿Me dejo entender? Yo no digo que sea malo, ojo, yo no digo que sea malo, pero la efectividad en estos casos yo le pongo de un 70 a un 70 a un 80% como máximo, no más. ¿Vale? Entonces, ¿qué podríamos nosotros esperar? Que la vela martillo o la vela rechazo tiene que estar dentro al menos una partecita pequeña, podría ser así, en la zona de testeo. Una vez que esté dentro de la zona de testeo, lo que hace el mercado es ordenar. ¿Qué hace? El mercado ordena que a esta vela lo que tenga que hacer es irse a un determinado tiempo, ¿no? Entonces, el hecho de que tú sepas que vaya a caer no significa que tú agarres aquí, aquí y aquí. Para que tú puedas pasar a ese segundo nivel de cómo operar, que vendrá a ser una ráfaga, tienes que haber mapeado todo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tengas tu zona de testeo, el mercado llega, tú dices, oye, profesor, hay impulso alcista. Ok, espérate un martillo. Mientras esté dentro de la zona te va a hacer caso. Y tú dices, ok, profe, no sé, pues acá abajo tengo lo que es un piso, ¿no? Porque el mercado gracias a este piso ha ascendido. Entonces tú dices, o sea, tu mente te hace decir, ¿no? Si tienes acá un piso y acá el mercado ya te respetó una vela roja X, ¿cuál sería el siguiente movimiento del mercado? ¿Me entiendes? Y acá recién tú podrías decir, ok, voy a operar cada vez que el mercado suba, consuma cierta cantidad de vela y caiga. Pero mientras no tengas mapeado tu broker, no hagas esto. ¿Ok? Pero en este caso el tema principal, hablamos sobre la zona de testeos. Entonces vámonos al mercado y poder ver cómo reaccionó el mercado en distintos tiempos en ciertas velas, ¿no? Un movimiento X, chicos, ¿no? No hay necesidad que sea uno que hemos tocado nosotros. Todas las zonas de testeo son las mismas. La única diferencia es por cantidades nada más, no es por otra cosa. Así que vamos a buscar lo que son techos y pisos y para ver de qué manera está llegando a las zonas y por qué cae, por qué no cae, por qué rompe, por qué no rompe, qué pasa cuando rompe, qué sucede en la otra cara. Son muchas cosas que llegan a pasar. Por ejemplo, que tenemos un techo. Si nos damos cuenta, tenemos un testeo por mecha, otro testeo por mecha, pero en este caso, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué es que no llegó a testear por mecha y yo por apurado entré a la venta y perdí la operación? Porque si te das cuenta, las dos veces que he llegado en la mano izquierda ha sido de una forma con impulso alcista, pero sobre todo, ojo, sobre todo, el cambio que te ha dado esto es que hay vela tras vela, ¿correcto? En este tercer caso se puede presenciar la misma escalera, la única diferencia es que sucede un gap y eso hace que el mercado lastimosamente no haya respetado. Hasta incluso en el segundo caso también hay un gap, mira, porque aquí esta vela cierra aquí y nace aquí, pero el testeo correcto fue acá. ¿Me dejo entender? Porque es la vela que sube. Igual aquí también en el primer caso, el tercer correcto es aquí. En cambio, en el tercer testeo, lo que sucede es que el mercado cuando llega a la zona X, que vendría a ser esta pequeña zona, lo que hace el gap es querer romper la zona. Jerónimo, ¿podrías dejar de, porfa, de rayar el esto, porfa? Y lo que sucede es que a través del gap el mercado quiere crecer, pero lastimosamente, pues, de la siguiente vela lo que hace es lo jala y por eso el mercado cae, ¿no? Pero yo en estos casos, para mí, yo no hubiese invertido, sinceramente, porque el gap no me permite y porque no hay una vela con la que llega a subir y caer, que fue en este caso que esta vela fue la ganadora, ¿no? Llegamos a un cuarto testeo, se vuelve a respetar la mecha,
Pero ¿qué pasó en el quinto testeo? ¿Por qué ya no el mercado decide respetar a través de que tiene la vela con rechazo? Y mira, incluso te deja aquí la posibilidad de ver un martillo, que fue lo que sucedió en el mercado, que se mantenía por un cierto tiempo ahí y nunca llegó a caer porque después de 2, 3 minutos. El primer caso es la cantidad de testeos que tiene esto. Por tema de efectividad, de aquí para acá tiene un 100%, entre comillas. De aquí para acá tiene ya un 80%. De aquí para acá tiene un 60%. Y de aquí para acá, ¿cuánto porcentaje crees que tienes? Un 40 o un 50%. Entonces tú también tienes que aprender a decidir dónde invertir tu dinero, en qué cantidad de testeo deseas invertir tu dinero. Pero lo más interesante de esto es que la vez que el mercado llega a respetar sus 4 testeos como máximo, cuando llega a romper esto, el mismo mercado lo que hace es tomarlo como impulso alcista. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que es aquí una compra y una venta, el mercado aquí tiene un suceso, un pequeño desliz, ¿ya? Porque este es un gap. O sea, el mercado lo que hace es salta la zona a través de un gap y cuando tocan el mínimo precio, el mercado se eleva. Mayormente estos casos se suele ver más lejos, ¿ah? Mayormente estos casos se suele ver así. Siempre. Pero en este caso se ve en esto. ¿Y por qué crees que aquí rompe? Porque la vela que está atrás de este es impulso bajista con martillo. Por eso yo siempre mando, ¿dónde está? Siempre mando esta imagen como referencia. Ahí está. Acabo de mandar al grupo Diamond para que entiendan siempre, ¿no? Esos dibujos ustedes deberían de tenerlo en una esquina de tu laptop, computadora o en tu tablet, en un lugar que tú quieras, para que de una u otra forma lo tengas presente siempre, ¿no? Y cada vela tiene una descripción. Por ejemplo, si tú te cruzas con una vela de cuerpo completo en una zona de testeo y atrás tienes esto, la probabilidad es que el mercado haga esto. Correcto. Más que todo por esto y por esto. Si tú ves la imagen que te acabo de mandar, cumple la tercera y la segunda vela. La segunda vela es vela continua y la tercera es impulso alcista. O sea, viene con todas las fuerzas a romper. ¿Me dejo entender? Y cuando ves esto y tú quieras hacer alguna venta, lo recomendable es esperarte a ver un martillo, ¿no? Que en ese caso tendrías que ver la primera vela puesta aquí, para que recién tú puedas hacer una venta, ¿no? ¿Me entienden? Mientras tú no veas esto, lo recomendable es no entrar. Ojo, me estoy basando en las posiciones de los peores casos, ¿no? Porque en los casos más efectivos hay dos formas de operar. La primera y la más clásica es por mecha. O sea, ¿qué quiere decir la mecha? La regla de 3 es bien importante para los que no conocen. ¿Qué es la regla de 3? Por si se preguntarán. Son 3 veces que el mercado va a ir a la misma zona de diferentes tamaños. Por ejemplo, vamos a regresar a la clase 1. Esta vela que está aquí ha quedado en un determinado espacio, ¿cierto? Que es esta flecha que está acá. ¿Por qué le pongo esa flecha que está aquí? Porque está midiendo desde el punto mínimo hasta el cierre de la vela que está acá. ¿Correcto? Vale. El siguiente caso es un poco más abajo. O sea, se aproxima más. Pero si ponemos esta misma flecha que está aquí, acá, no tomaría en la primera línea, ¿correcto? Sino se va en la segunda línea. Y es el mismo tamaño, o sea, no le cambió de tamaño, es el mismo tamaño. Pero para que te vayas a dar cuenta cómo el mercado va a testear. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a llegar a una parte final ahorita un momento. ¿Ok? Y en el tercer caso, el mercado está un poco más cerca todavía. Pero no dentro, o sea, cerca. Y si tú pones la misma flecha, ¿para dónde es que te manda la flecha? Por fuera, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esta es la forma más clásica. Cuando el mercado está en el ejemplo número 1 y tiene un espacio no tan grande y tampoco tan pequeño, vamos a tomarlo como referencia este ejemplo que está aquí, tiene unos 15 a 20 segundos de tomarse la molestia de hacer esto, de tocar tu precio mínimo y regresarse hasta la posición.
¿Por qué? Porque el tamaño amerita que se tome esos segundos para que pueda reaccionar. Mientras más cerca está la zona, los mismos segundos que te tardan en reaccionar son más lejos. O sea, por ejemplo, si se acerca a la segundo caso, que vendría a ser, por ejemplo, este caso que está aquí, ¿por qué crees que el mercado no respeta la primera línea si no se va hasta un segundo punto? Porque la diferencia, como es más corta, lo que hace el mercado es ir hacia hacia más abajo, pero como todavía está dentro de la zona de testeo, igual se regresa. Pero ¿qué pasa en el tercer caso? En el hecho de que se tenga más cerca todavía. Si tú tomas como ejemplo el primero y el segundo, va a ser lo mismo. Pero como termina fuera de la zona sus primeros 15, 20 segundos, ¿por qué va a regresar? Si no hay una zona que lo esté mandando a regresar. Tranquilamente esta vela puede terminar ahí, que vendría a ser este caso que está acá. ¿Me dejo entender? O sea, para cada situación hay un caso distinto. ¿Y por qué lo tomo como ejemplo esta vela que está aquí? Porque el gap lo hace pegarse demasiado a la zona, mira. Si yo tengo una zona que está aquí, un aproximadamente, son precio mínimo, el precio máximo es acá, precio mínimo es aquí, tendría que ser este ángulo que está acá. El gap lo que hace cuando no está cerca de tu zona o cuando no salta tu zona, ¿qué quiere decir? Cuando hay velas acá y el sale un gap, lo que hace es que la fuerza continúa hacia ese lado. En cambio, si tú ves que un gap salta y aparece en tu zona, lo que hace es hacer esto, porque completa el tramo. ¿Me dejo entender? Es como el salto nulo, pero a tu favor. Ahora, si el gap aparece en tu zona, ¿me entienden? ¿Por qué quieres subir si esto no está dentro de una zona de testeo? Lo que va a hacer esto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Testea dentro de la zona, pero salta dentro de la zona. O sea, para cada situación tiene su reacción. Por eso siempre me preguntan, profesor, ¿cómo puedo saber si estoy en una zona de testeo correcta o incorrecta o de qué forma operar? En realidad no hay una forma exacta porque no sabemos cuál es tu situación que te va a tocar a ti tomar. Yo te puedo explicar las diferentes formas en diferentes situaciones, pero eso no lo sabemos porque no sabemos en qué momento vas a operar tú ni qué vela te va a tocar a ti. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si te toca una envolvente? Omites todo esto. Es cierto, ¿no? Si omite todo esto porque el mercado va a regresar. Entonces, eso ya no depende de nosotros, depende del mismo broker. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una zona de testeo de piso con una zona de testeo de soporte? Que en el soporte tenemos unas reglas un poco distintas de lo que acabamos de ver. Lo tradicional de un soporte es que por el tiempo que ha tardado en testear, el tiempo que suma de 2 horas, cuando el mercado cierra en la misma zona de testeo, el mercado cae automáticamente. Pero ¿de qué forma puede cambiar esto? Cuando las velas van llegando así. Este tiempo que se ha tomado el mercado de llegar a la zona, por ser tan corta la distancia, ¿por qué te hace pensar que el mercado va a reaccionar así? Lo clásico es que el mercado reacciona así, ¿me entienden? Y recién después de un tiempo caiga. Por eso es que cuando ustedes estén en un soporte con resistencias y vean velas pequeñas, yo te recomiendo tirar en una venta a 5 minutos. ¿Por qué? Porque los 2 o 3 minutos va a tardar en reaccionar para que luego descienda, ¿no? Que eso ya más adelante lo irán conociendo, ¿no? En el hecho de que se encuentren con ocasiones como estas y vean el por qué el mercado hace esto. Entonces, esa misma línea que está aquí, por ejemplo, el mercado continúa, ¿no? Continúa, continúa. Acá netamente nunca hubo compra, porque esto se llamaría como una reintegración por no ser compra, por el tema del impulso bajista, perdón. Pero luego cuando el mercado sí o sí rompe, porque en este caso ya rompió, ya llegó un límite X donde dice el mercado ya no quiero hacer compras,
esta misma línea se convierte en ventas. O sea, perdón, al revés, no me estaba confundiendo. En lo que no hacía ventas, perdón, en lo que hacía ventas y no hacía compras, acá hizo su última venta, luego el mercado rompe y lo que hacía ventas hoy en día es compras. Y así sucesivamente, pero esto igual tiene un tiempo determinado, ¿no? Porque se le llama línea intermedia. Cada vez que rompe el mercado, pero esa es otra clase. Ok, voy a buscar un soporte para poder ver cómo se testeó el soporte, de qué forma, por el hecho de haberse tomado un tiempo determinado. Y vean por qué me refiero a lo que es cuando hay velas pequeñas y cuando hay velas grandes, cuál es la gran diferencia, ¿no? Estos son pisos, no se asusten, estos son pisos. Son pisos pequeños, pero igual, miren, cuando hay velas grandes, la reacción es rápida, ¿correcto? Cuando hay velas pequeñas, la reacción es lenta, ¿me entienden? Por más que tú estés en tu zona de testeo, siempre el agotamiento del mercado es importante en esas situaciones. Cuando hay velas grandes, la reacción es rápida. Siempre y cuando tú te encuentres dentro de tu zona de testeo. Si no te encuentras dentro de tu zona de testeo, pues no hagas absolutamente nada, ¿no? Que eso lo he dicho hoy día como 5 veces. Porque hay personas que dicen, entré en una venta, pero perdí la operación. Y yo te pregunto, ok, para que tú hayas entrado en una venta, yo supongo que una vela verde X ha tenido que haber terminado por dentro de tus puntos, ¿no? Y si llegas a perder, pues nada, fue error del broker quizás, o otras cosas que por ahí han sucedido, impulso alcista, qué sé yo. Pero no, lo que sucede es que entraron en una venta cuando la vela ya quedó por encima del mercado y el mercado lo que hace es esto. Pero uno dijo, pero entré en una venta porque acá en la mano izquierda había visto que el mercado ya había caído 2 veces, pero no me di cuenta que mi zona de testeo ya había roto, ¿no? Y por más que sea un pip, hoy día, por ejemplo, ¿cuántas operaciones yo dejé ir? Yo le dije, ¿no? Chicos, no entro porque confío. Igual se respetó, pero dije, bueno, yo por mi caso mío la dejo ir y aún así saqué mis 7 operaciones. O sea, a veces es bueno acobardarse un poco en esto, en ciertas situaciones que nosotros encontremos, porque así como fue de suerte, imagínate que te encuentres algo que no fue suerte. Y el capital que uno pone aquí, pues duele a veces perder, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que a veces también duele perder y entonces no es recomendable, ¿no? Igual aquí, acá tenemos otra zona de techo, en este caso un testeo para crear la zona, otro testeo para crear la zona, lo que es precio máximo, lo que es el tema del precio mínimo, y acá recién pones tus códigos y se crea tu franja, ¿correcto? Y el tercera operación, ¿qué pasó con la DOI? Estas velas, ¿qué impulsos son? Alcistas. Alcista. ¿Qué se espera? Un martillo. ¿Qué forma tiene esa vela? O sea, para abajo te está mandando. ¿Qué hace el mercado? ¿Vieron? Porque esta situación nos está pidiendo que esperemos esa reacción. En cambio, si nos topamos con otra situación X y nosotros decimos que estamos viendo todo lo inverso normal, por ejemplo, aquí en este caso, igual, el mercado, por ejemplo, viene con una potencia bajista. ¿Por qué? Porque aquí tiene testeo abajo y hacia abajo. Pero aún así el mercado buscar la zona de testeo. Y el mercado tarda en reaccionar. Sube, cierra en un determinado tiempo, pero ¿dónde cree que encierra? Por encima de la zona. Por más mínimo que sea la diferencia, el mercado está cerrando por encima de la zona. Y el mercado no se siente obligado a respetarte. ¿Mm? Por eso es que nunca entren. Si es que tú ves al menos un punto de diferencia, acobárdate, espérate un martillo. Porque el mercado, si sea un pip, el mercado lo que hace es, no estuve en tu zona de testeo, no tengo por qué hacerte caso y me voy a la dirección que a mí se me dé la gana. Porque no sabríamos qué otro movimiento podría haber hecho aquí. Entonces el mercado lo que hace es que esta vela lo que hace se reintegra, toma posición bajista
Y nuevamente cuando el mercado busca testear, ¿reacciona dónde? En el precio mínimo. ¿Esto dónde reacciona? Igual en el precio mínimo. Porque están por debajo de la zona que supuestamente hubiésemos hecho como que el mercado hubiese llegado. Y así se mueve todo esto. Pero ¿qué pasa acá? Este martillo es impulso alcista. Hace que el mercado se nos pida todavía no invertir por mecha, porque en este caso tendríamos que esperar que la vela termine de esta posición, o en otros casos que la vela cierre dentro de la zona y aparezca un martillo. ¿Por qué? Porque esta vela nos está indicando que tengamos precaución. En este caso dejamos pasar y mira todo lo que crece, ¿no? ¡Pum! Vuelve a caer y volvemos a la misma situación de acá. Tomamos en cuenta como si el mercado hubiese llegado por primera vez y vuelve a testear. Vuelve a testear, vuelve a testear, vuelve a testear. Y nos volvemos a encontrar con otro martillo alcista. Pero en este caso, ojo, este martillo que está acá está dentro de la zona. Vamos a acercarlo un poco más. No sé si se llega a ver, pero aquí el mínimo cuerpo, como que ya el pelito de la vela, está dentro de la zona. ¿Y qué pasa cuando una zona aparece este martillo que está acá? ¿Para qué dirección va? A ver, en el grupo Diamond voy a poner para arriba le ponen like o para abajo le ponen like. Ojo, estamos hablando de una zona que esta zona es un techo, por si acaso, ¿eh? Pero el martillo aparece en esta situación. Y si vemos nuestra imagen que está más arriba, nos indica que va a ir de forma alcista, o sea, para el cielo. Porque es la que está tratando de cambiar el sentido de la zona de testeo. Y a partir de ahí, a pesar que tengamos un martillo aquí, pero por ser verde, lamentablemente, y por ser un gap, el mercado busca escalar todavía. Estas son pocas situaciones que me ha tocado a mí pasar. A mí muy pocas veces me ha tocado testear con esta parte, ¿ya? Yo en este caso, por ejemplo, si yo me hubiese encontrado aquí, en esta situación, sinceramente, o ustedes le digo sinceramente, yo primero tengo que ver cuántos testeos tiene, ¿ya? Porque yo hubiese entrado, te lo juro por eso que hubiese entrado en una venta. Pero si yo veo que ya tiene, mira cuántos testeos tiene, ¿no? Porque no son acá, son de atrás. O sea, a ver, tenemos uno, dos, creo que más atrás había uno más, no sé. No. A ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo hubiese parado aquí nomás. Uno, dos, tres, cuatro, suficiente con esos. Pero ya en el quinto y el sexto, e incluso buscar un séptimo, ya la efectividad es bien mínima, ¿no? Por eso es que el mercado lo que busca es romper, chicos. Esa es mi única explicación que yo tengo para esto, créanme. Porque, pero si yo hubiese encontrado esta situación en un tercer testeo, yo sí hubiese entrado en una venta. Porque este martillo está buenísimo para una venta. No lo digo que no. ¿Ok? Y una vez que cumplimos la función de estos techos, esta misma zona de reacción que actúa aquí. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Por eso le digo que a mí me gusta más esto cuando se separa. En la misma zona de testeo, miren. ¿Ok? Y así sucesivamente, pues, ¿no? Eso es lo que es el tema de pisos y techos y con zona de testeo. La diferencia de cómo terminan las velas, cómo poder usar la función y así sucesivamente, ¿no? Así que nada, chicos, eso es lo que tenía para el día de hoy ustedes. Algo pequeño nomás porque siempre estoy un poco cansado. Pero es el tema que yo quiero tocar, ¿no? Y si tienen preguntas con respecto a este tema, bueno, el chat está abierto del Diamond.
Ojo, solamente ese tema, no me digan de otro tema porque no voy a tocarlo hoy en día, quizás para una siguiente clase. Pero créanme que con esto y con la clase anterior de martillos van a reforzar muchísimo. Ya expliqué todo, o sea, netamente no me pregunto con lo que he explicado, chicos. Créanme que toda la información que está ahí es buenísima. ¿Qué dice, profe? Pero entonces, con este ejemplo, ¿cómo sé cuándo va a caer? Oye, ya lo explico como 3 veces, hermano, vale. Zona de testeo. Vela, esta vela reacciona en tu zona, tiene este rechazo y aquí procede a caer. En cambio, si tenemos otra situación de vela, cierre, como tenemos impulso alcista con continuidad, esperamos un martillo. Y recién aquí tomaríamos lo que es una venta. Lo que pasa que, a ver, yo les recomiendo que por ahora solamente se mantengan con su color firme. ¿A qué me refiero? A que si es zona de alcista, un color verde. Si es zona bajita, color rojo. Porque detrás de todo esto viene lo que es la acción del precio. Y eso es un tema que, no es una clase, te demandan unas 3, 4 clases mínimas para que entiendas bien. Así que yo les recomiendo que por ahora, si ven por ejemplo un techo y un martillo color verde, no entres porque puedes perder. Y te digo por qué. Porque tenemos que saber interpretar las velas que están atrás. Y eso sí es acción del precio. Por más que te quiera decir, no vas a entender. Es 5 o 6 clases mínimas para que puedas entender lo que es acción de precio. Yo te mando 2 códigos porque los 2 códigos son la zona de testeo. Los 2 códigos son la zona donde el mercado va a rebotar para aquella dirección. La forma que nosotros tenemos que operar es dependiendo a cómo llegue a esos códigos. Por eso te estoy mandando referencias, 2 casos distintos de cómo podría llegar. Si llega en el primer caso, sé qué hacer. Si llega en el segundo caso, sé qué hacer. Si no llega en ningún caso, va a crecer. Papi, yo por una clase de acción de precio, yo lo único que lo hago es en mi curso privado. Créeme que un curso de binarias está a 500, $600 y eso me demanda mucho tiempo. Pero lo puedes aprender en el broker, eso lo puedes aprender todos los días. Más que todo por eso. No, el tiempo no lo cambies nunca. A ver, tú puedes modificar tu tiempo de expiración si es que tu mercado se abre más. O sea, por ejemplo, si tengo un piso que reaccionó en 10 minutos y ese mercado se abre por 40 minutos aproximadamente y baja, pero baja con potencia alcista, o sea, ¿qué quiere decir eso? Con mechas así. Tranquilamente esto puedes operar a 3 minutos, ni bien toque tu zona de testeo, ¿no? ¿Me entiendes? Por un tema que el mercado se abre más. Ya. Si tú quieres operar un minuto, tienes que respetar tus 30 segundos, Gela. O sea, por ejemplo, a ver, yo tengo acá un tiempo de compra, ¿no? Mira, acá tengo un tiempo de compra, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, quiero tomar una operación en esta vela para reaccionar alcista, me queda un segundo. Si yo tomo la operación a partir de ahora, supongamos que entro aquí, la vela termina de moverse en 30 segundos, o sea, en 20 segundos, perdón. Supongamos que la vela cierra acá. Tú dices, gané. No, porque te queda todavía los 20 segundos que faltaban más un minuto. O sea, tu vela todavía terminaría de moverse en la siguiente vela.
Y supongamos que la siguiente vela lo que haga es esto. Cae. ¡Pum! Perdiste tú, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Por eso hay que ser un poco estrictos. El tema del tiempo reloj de compra es importante. Vale. Si el martillo bajista está fuera de la zona, no lo tomes, pues, porque el martillo no... solamente reacciona adentro. Ahora, a menos que tú tengas tu zona de testeo y tú tengas aquí un subnivel. Y el martillo lo que haga es aquí, hacerse el martillo así, y aquí va a descender. Y te preguntarás por qué. Por el subnivel. ¿Por qué? Está dentro de un subnivel. La cosa es que el martillo esté dentro de una función X, ya sea subnivel, zona de testeo, me dejo entender. Pero mientras no exista esto tampoco va a existir. Si no, esto va a existir. ¿Vale? Ok, chicos, bueno, no hay ninguna otra pregunta, ¿verdad? Ok. Para que puedan entender esta clase mucho mejor aún, vayan a ver la clase de martillos. Yo creo que es la segunda parte de esta. Por eso es que no he sido tan detallista, porque me he ido de frente a lo que quiero que ustedes aprendan. Ahora, si tú quieres ver netamente desde cero, el de las zonas y con martillo, tienes que ver la primera parte, ¿no? Que en este caso es de la de miércoles pasado. Ya expliqué, Drake, que si es un martillo color verde, no lo hagas, que por ahora solamente enfócate en tu color. Que si, por ejemplo, tengo un techo, tendría que buscar un martillo de color rojo. Si es un piso, tendría que buscar un martillo de color verde. Un segundo, que acabe el entrenamiento y habilito todo. Ah, ya, ok, perdón. Ya está, ya. Entonces, por eso te he mandado a coordinar siempre. No, cuando quería más, como marcaría los códigos en el punto de mecha, en el punto de cuerpo. Al precio mínimo, precio máximo, hay una clase de eso, hermano. Lo que pasa es que aquí hay mucho conocimiento y créame que si uno no llega a ver eso, claramente que no va a comprender, ¿no? Sí, exactamente, igual como lo acaba de describir. Véanlo eso por ahora. Porque si no aprenden lo que es acción de precio, no vas a poder definir por ahora qué tan importantes son los colores. En la acción de precio demanda mucho eso. Es un gap. Si inicia más abajo que la otra vela, es un gap. Vale, eso es resistencia, Fernando. No, a ver, lo que pasa es que tú confundes, ¿ya? Una resistencia, como repetí hace rato, el tiempo que se tarda en testear, si es que la resistencia cierra en tu zona, ¿qué dije, chicos? Es muy distinto a un techo, ojo, son similares, por no decirlo iguales, pero cada uno tiene sus reglas. Cada uno tiene sus reglas. Por eso traten de no mezclar. Porque en tu imagen claramente se ve que hay más de 2 horas, ¿no? Sinceramente se ve que ahí a lejos se ve que hay más de 2 horas en la parte de arriba. En cambio, en lo que son pisos, porque la reacción es más corta, sí se nos pide que seamos más detallistas. Ahora, por ejemplo, miren, esto es lo que me refiero a su nivel, un pedacito nomás. Supongamos que este sea tu soporte, pero si te das cuenta aquí, tengo un pico, ¿correcto? Aquí tengo otro pico, ¿correcto? Y aquí tengo otro pico. Estos picos se le llaman lo que son subniveles. Trabájalo. ¿Por qué? Porque los 3 picos que están a la izquierda han salido del soporte y los 3 picos que están a la derecha están buscando ir al soporte.
Cada vez que llega, se genera una pequeña pausa. Y luego, cuando llega a tu soporte, mira lo que acaba de pasar. ¿Viste? Parece como si yo mandaría el broker, ¿no? Pero no es así. ¿Vieron? Lo acabas de ver en vivo, hermano. Si no aprendiste esto, tendrías que volver a ver el video. Pero esa es acción de precio. Repito, chicos, es un tema bien complejo que créanme que, todas las personas lo que saben, o sea, lo que netamente saben lo que es trading, buscan lo que es acción de precio y lo que es análisis técnico. Es la parte fundamental en cualquier mercado. Pero bueno, uno lo puede aprender en el broker. No, yo no quiero que se estén obligados a estar conmigo. Exacto. La acción de precio hace que demande de esta forma. Un tip nomás. Mecha, mecha, mecha. Pero hay unos puntos más, pues. Pero nada, chicos, estoy muerto. Espero que les haya gustado este pequeño entrenamiento. Digo pequeño porque cada semana nosotros aprendemos cosas nuevas, ¿no? Yo quiero que lo vean así. No quiero que en un solo día quiera toda la información, no va a ser así. Sino se parte por diferentes semanas para que las clases sean cortas y uno sea dinámica. La vea rápida y en rápido tiempo también lo aprenda, ¿no? En cambio, una clase nos tomaría 5 o 6 horas y nos vamos de largo, pero no va al caso, ¿me entienden? Así que practiquen, estudien, vean esta última parte para que puedan ver por qué se llaman sus niveles, son de deseo. Se acaba de mover en vivo porque ustedes lo puedan ver. Y nos vemos el viernes para los nuevos, los espero el viernes para darles un tema más básico a ustedes para que puedan aprender de una forma más lenta, más pasiva y más rápida también. Y mañana sesión a las 5 de la tarde. ¿Ok? Mañana a las 5 de la tarde rompemos el mercado como siempre, más que nada con la ayuda de Dios. El viernes a las 6. Y el lunes es feriado, chicos. ¿Ah? Bueno, perdón, el lunes entramos para romper el mercado y el martes primero es feriado. ¿Ok? Acá en el Perú es feriado por un tema del Día de los Muertos, la gente va al cementerio y todo eso, ¿no? Así que el martes primero no vamos a tener absolutamente nada, vamos a descansar ese día, pero el lunes 31 le metemos la bruja al mercado, ¿ok? Así que hasta luego, chicos, cuídense, un fuerte abrazo, bendiciones. El grupo es abierto, exporto la clase y lo mando al grupo, ¿vale? Hasta luego, chicos, cuídense.